factor de selección interna. Entonces, hemos visto, hemos dividido en tres clases generales de hormonas según su estructura química. Teníamos las hormonas derivadas de las proteínas y polipéptidos, donde entran todas las hormonas de la hipófisis, páncreas, paratiroides, las hormonas derivadas de los esteroides, que son las hormonas de la corteza suprarrenal, donde ahí tomamos cuenta a la aldosterona y al cortisol, y a las hormonas de los órganos sexuales, como son de los testículos y de los ovarios. ¿Ya? Entonces, como dijimos, de estos esteroides, su base es a partir del colesterol, o sea, del ciclopentano dehidrofenatreno. Entonces, es la base para la formación de este tipo de hormonas. Y también tenemos a las derivadas de aminoácidos de la tirosina, sobre todo lo que es la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. Esta es la clasificación que tenemos general de estas hormonas, cómo las agrupamos. Entonces, vimos esta parte, cómo se almacenan y liberan las hormonas. En este caso, de la insulina, ¿ya? Entonces tomamos en cuenta esta parte del dibujo. ¿Cómo se forma la insulina? Se forma, como ustedes saben, en el aparato, en el retículo endoplasmático rugoso, que está tachonado de ribosomas. Entonces, ahí, por la síntesis de proteínas, se va a formar una pre-prohormona. Luego se va a transformar en prohormona y pasa al aparato de Golgi, ahí donde se va a transformar en insulina y es empaquetado en vesículas, las cuales están en el citoplasma de la célula beta del páncreas. Entonces, para que se libere esta hormona, como sabemos, tiene que haber una hiperglucemia postprandial, ¿ya? O sea, consumo de alimentos que me suban el azúcar en sangre. Entonces se va a liberar, como vemos aquí, la insulina. ¿Cómo se almacena? Cuando se libera la insulina, ¿qué hace? Hace que la glucosa se deposite en el hígado como glucógeno hepático, en los músculos como glucógeno muscular, igualmente dijimos a nivel del tejido graso, o sea, forma más tejido adiposo. Ahora, si hablamos de la aldosterona, que es un esteroide, entonces, para que haya producción de aldosterona o cualquier hormona que nace a partir de los esteroides, que es un esteroide, entonces necesitamos del acetato de colesterol. Este acetato de colesterol tiene que estar depositado para que haya formación de aldosterona, ¿ya? Entonces, el acetato de colesterol es la que va a dar lugar a los esteroides. Ahora, si hablamos de las hormonas tiroideas, como sabemos, las hormonas tiroideas se encuentran a nivel de la glándula tiroides, que son producidos por los folículos tiroideos, las células foliculares que forman los folículos tiroideos. Ahí se encuentran la T3 y T4 dentro de la tiroglobulina. Entonces, tiene que haber formación, se tiene que liberar la TSH, ¿ya? Esta TSH, entonces, va a hacer que se rompa esa tiroglobulina para que se libere la T3 y la T4. Entonces, esta es la manera que se almacena y la cual se va a liberar. También vemos la dosificación de las hormonas, la cual se hace, como dijimos, en medicina nuclear, se la dosifica mediante radioinmunoanálisis. Entonces, por ml de plasma puede decir en picogramos o en microgramos. Entonces, la forma: microgramos por ml de plasma, microgramos por ml de plasma. Así es como se dosifican estas hormonas. Y ahora nos quedamos aquí sobre los receptores, ¿ya? Entonces, las hormonas tiroideas actúan, ¿ya?, en sus órganos diana. O sea, en los órganos dianas existen células que existen receptores. En caso de los derivados de las proteínas, ¿ya?, o sea, estoy hablando de las hormonas de la adenohipófisis, neurohipófisis, ¿ya?, de que otras hormonas del páncreas, de la paratiroides. Estas hormonas, sus receptores se encuentran a nivel de las membranas celulares. Ahí se encuentran.
O sea, van a actuar en los órganos diana, y en los órganos diana, donde actúan, las células tienen sus receptores en las membranas celulares. Entonces, actúa a nivel de estas membranas celulares. ¿Y qué pasa? Entonces, activa estos receptores celulares y va a activar a la adenilciclasa. ¿Qué hace la adenilciclasa? Actúa sobre el ATP y lo transforma en AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el que va a ingresar a nivel del núcleo de las células, hace que se produzca la transcripción del DNA, la cual lo pasa al RNA ribosómico, y este RNA ribosómico es el que va a producir la síntesis de proteínas. Y se da lugar la función de esta célula. Entonces, estos receptores celulares derivados de las proteínas dependen de un segundo mensajero. ¿Cuál es este segundo mensajero? El AMP cíclico. Existen otros segundos mensajeros. Tenemos el GMP cíclico, tenemos la calcio-calmodulina y el sistema fosfoinositol, que también son segundos mensajeros. Pero el principal es el AMP cíclico. Ahora, si las hormonas derivadas de esteroides, ¿ya?, sus receptores se encuentran a nivel del citoplasma celular, ¿ya? Entonces, ¿de qué hormonas estamos hablando aquí? Esteroides, hablamos de las hormonas suprarrenales y de las hormonas sexuales. Entonces, sus receptores se encuentran a nivel del citoplasma celular. Luego, que son activados estos receptores citoplasmáticos, ingresan dentro del núcleo y igualmente producen la transcripción del DNA hacia RNA ribosómico para la síntesis de proteínas. Entonces, en este caso, si tomamos en cuenta el estrógeno, ¿ya?, el cual se activa en las mujeres más o menos a la edad de 10, 11, 12 años, entonces este estrógeno ingresa a las células, ¿ya?, que actúa sobre sus receptores citoplasmáticos, ingresa al núcleo y produce la síntesis de proteínas. ¿Y qué pasa? Entonces, aquí es por qué se dan las características sexuales femeninas. Las mujeres comienzan a ensanchar las pelvis, hay crecimiento de las mamas, desarrollo de los órganos sexuales femeninos, aumento del tamaño del útero, de la vagina, de los labios mayores, menores, etc., ¿ya? Entonces, todo esto gracias al estrógeno. Lo mismo pasa con la testosterona en los hombres, ¿ya? Es la responsable, entonces, de cuando actúa sobre sus receptores citoplasmáticos y luego ingresa al núcleo y hay síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué pasa en los hombres? Existe el cambio de voz, aumento de masa muscular, etc. Todas las características sexuales masculinas. Por último, tenemos los receptores de derivados de los aminoácidos de la tirosina. O sea, estoy hablando de las hormonas tiroideas. ¿Dónde se encuentran sus receptores? De la T3 y T4. Estos receptores se encuentran a nivel de la membrana del núcleo celular. Entonces, ahí es donde actúan la T3 y T4. Entonces, una vez que actúan, ¿qué hacen? Hace que se active el sistema energético de la célula. Es por eso que las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo de casi todas las células del organismo. Ahora vamos a ver lo que es la hipófisis o glándula pituitaria, que la conocen ustedes. Entonces, como sabemos, esta glándula fue estudiada, que se encuentra a nivel de la silla turca del hueso esfenoides. Fue estudiado por muchos anatomistas como Vesalio, y pensaban ellos que esta glándula hipófisis tenía que ver con la secreción mucosa que se producía a nivel de la nariz, ¿ya? Después pensaban que tenía que ver con los cambios de voz en las personas, pero ellos se preguntaban por qué había diferencia en el crecimiento de las personas, de unas a otras.
entonces determinaron que es por la hipófisis. Como vemos aquí, la hipófisis se divide en una adenohipófisis o hipófisis anterior, en una neurohipófisis o hipófisis posterior. Y también hay una parte media, o conocida como hipófisis intermedia, la cual está desarrollada en los animales inferiores, como son los batracios. Hipófisis viene del término hipófio, que significa, del griego, que quiere decir crecer hacia abajo. Ahora, si hablo de la adenohipófisis, esta adenohipófisis se caracteriza por tener células las cuales se tiñen con colorantes ácidos. Por eso son células acidófilas. ¿Qué células acidófilas tengo? Tengo las células somatotrópicas, corticotrópicas, tirotrópicas y las células gonadotrópicas, las cuales están representadas aquí. ¿Cuáles son las más numerosas? Son las somatotrópicas. ¿Ya? Entonces, estas células somatotrópicas, ¿qué función fisiológica tiene? Es la de secretar la hormona de crecimiento o la somatotropina. Entonces, como sabemos, esta hormona de crecimiento va a actuar sobre todas las células del organismo, produce crecimiento, sobre todo sobre los huesos largos. ¿Ya? Las corticotrópicas, ¿ya? Entonces, ¿qué hormona libera? La adrenocorticotropina. ¿Dónde están sus órganos dianas? Está sobre las glándulas suprarrenales. También tengo las células tirotrópicas, ¿ya? Estas células tirotrópicas, ¿ya? Que serían estas, que son menos numerosas, ¿ya? Estas producen la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Estimula la producción de las hormonas a nivel de la glándula tiroides, o sea, la T3 y la T4. Y por último, tenemos a las células gonadotrópicas, que estas son las que producen las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Por si acaso, este cuadro lo saqué de su libro de Guyton, si lo quieren revisar. Ahora, como ustedes saben, el hipotálamo está en relación con la hipófisis, ¿ya? Entonces, el hipotálamo forma parte del sistema nervioso central. Entonces, tiene neuronas, ¿ya? Y ahí es donde se secretan las hormonas liberadoras, ¿ya? Hay hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de la adrenocorticotropina. Entonces, estas hormonas liberadoras que se producen a nivel del hipotálamo tienen que llegar hasta la adenohipófisis. ¿Cómo lo hacen? Gracias a esta arteria hipofisiaria, ¿ya? Que luego se continúa con capilares y luego con venas. Entonces, esta va a formar la circulación venosa portal, hipotálamo hipofisiaria. ¿Qué hace? Entonces, vierten estas hormonas liberadoras y gracias a esta circulación venosa portal, hipotálamo hipofisiaria, va a llegar las hormonas liberadoras hasta la adenohipófisis y llega a estas células acidófilas para que éstas liberen las hormonas correspondientes. ¿Ya? Entonces, como dijimos, las hormonas liberadoras que se encuentran en el hipotálamo, por ejemplo tenemos aquí la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, esta hormona liberadora de corticotropina, mediante esta circulación venosa portal hipotálamo hipofisiaria, llega a la adenohipófisis y ¿qué hace? Libera la corticotropina o adrenocorticotropina. ¿Qué más? Tengo a la hormona liberadora de tirotropina a nivel del hipotálamo. Entonces, gracias a esta circulación venosa portal hipotálamo hipofisiaria, va a llegar esta hormona liberadora hasta la adenohipófisis y libera la TSH o tirotropina, la cual va a ir a actuar en la glándula tiroides. Igualmente tengo a la hormona liberadora de gonadotropina a nivel del hipotálamo. Gracias a esta circulación venosa portal llega hasta la adenohipófisis y va a liberar las gonadotropinas, en este caso la luteinizante y la folículo estimulante.
como ustedes ya saben, actúa a nivel de los ovarios y de los testículos principalmente. Igual, en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de crecimiento o somatotropina, ¿ya? Entonces, igualmente por esta circulación va a llegar hasta la adenohipófisis para que se libere la somatotropina o hormona de crecimiento, responsable del crecimiento de todos nuestros órganos, ¿ya? Entonces, una cosa muy importante es que en el hipotálamo, aparte, se produce la somatostatina, ¿ya? Esta somatostatina, ¿ya?, que vemos aquí, esta inhibe a la hormona de crecimiento, inhibe a la somatotropina. Igualmente, en el hipotálamo se va a producir la prolactina, ¿ya?, la hormona liberadora de prolactina, la cual llega a la adenohipófisis por la circulación venosa portal tálamo hipoficiaria y entonces libera la lactotropina. Entonces, esto sería en cuanto a las hormonas liberadoras a nivel del hipotálamo. ¿Cuándo se inicia la actividad hipotalámica? Entonces, aquí toman en ejemplo, por ejemplo, la hormona liberadora de la gonadotropina, que se comienza a liberar más o menos a partir de los 10, 11, 12 años, ¿ya? Entonces, esta hormona hipotalámica llega a la adenohipófisis y hace que se libere la luteinizante y la folículo estimulante. Como ustedes saben, la folículo estimulante actúa en la primera etapa del ciclo menstrual, o sea, en los primeros 14 días. ¿Qué hace? Que se maduren los folículos, ¿ya? Y la luteinizante actúa del día 14 al día 28, preparando al endometrio para una posible implantación del óvulo fecundado. Y aparte, estas hormonas dan las características secundarias femeninas, ¿ya? Es por eso que las mujeres comienzan a ensanchar las pelvis, crecimientos mamarios, etc. Entonces, el inicio de la actividad hipotalámica se da a esta edad. Y lo mismo pasa en los hombres. Se liberan estas hormonas y en los testículos se comienzan a producir la testosterona, que da las características masculinas secundarias, generalmente a partir de los 12, 13 años. Ahora, la neurohipófisis o hipófisis posterior que vemos aquí. Entonces, tengo aquí el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Como vemos, son núcleos que se van a conectar con la neurohipófisis mediante cilindros, ejes o axones. Estos llegan hasta la neurohipófisis y ahí es donde van a secretar ya sea la oxitocina o la hormona antidiurética. A nivel del núcleo supraóptico hay mayor liberación de hormona antidiurética. También produce oxitocina, pero en mucho menor cantidad. En cambio, el núcleo paraventricular produce mayor cantidad de oxitocina en relación a la hormona antidiurética. Entonces, cuando secretan estas dos hormonas, bajan por estos cilindros de ejes hasta aquí, hasta los botones sinápticos. Pero gracias a quién lo hace, a la neurofisina. Esta neurofisina es la encargada de transportar estas dos hormonas por los cilindros ejes hasta los botones sinápticos para su liberación en la adenohipófisis, de la neurohipófisis a la circulación sanguínea. Entonces vamos a ver ahora estas hormonas, como es la somatotropina o hormona de crecimiento. Entonces, esta hormona de crecimiento es una hormona proteica de más o menos 191 aminoácidos que es liberada por la hormona liberadora de gonadotropina, que es donde se produce a nivel del hipotálamo. Entonces, esta hormona de crecimiento es la responsable del crecimiento de nuestros tejidos, principalmente de los huesos largos. Es por eso que nosotros crecemos. También se ha visto que produce el crecimiento a nivel
de las vísceras, o sea, de los intestinos, del corazón, etcétera, ¿sí? De todas las células, ¿ya? Pero principalmente de los huesos largos. Entonces, aquí hay un resumen de todas las funciones de la hormona de crecimiento. A ver, ¿qué tenemos? No solo es crecimiento de los huesos largos, miren, también actúa a nivel del metabolismo proteico, sobre todo de los músculos. ¿Qué produce? Mayor captación de aminoácidos, aumenta el transporte de aminoácidos, aumenta la transcripción del ARN y aumenta la actividad enzimática. En síntesis, aumenta la síntesis proteica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que acumula proteínas, y estas proteínas que acumula, ¿qué hacen? Que se transformen en aminoácidos, y esos aminoácidos son utilizados para la síntesis de otros aminoácidos, ¿ya? Entonces, por eso dice que aumenta la transcripción del RNA. ¿Por qué? Porque va a aumentar la síntesis de proteínas. Gracias a esto se produce, por ejemplo, el crecimiento de los músculos. ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis de proteínas. Metabolismo lipídico, ¿qué pasa? Aumenta la lipólisis, aumenta la beta-oxidación de ácidos grasos y aumenta el uso de la acetilcoenzima A. O sea, existe aumento de destrucción de triglicéridos y aumento de ácidos grasos libres. O sea, resumiendo todo esto, va a haber mayor producción de energía. Metabolismo glucídico o de los hidratos de carbono. Disminuye el uso de la glucosa, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la secreción de insulina, que se traduce esto en hiperglucemia e hiperinsulinismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? No deja que la glucosa ingrese dentro de las células. Y si no ingresa dentro de las células, ¿cómo está la glicemia en sangre, Fabián? Aumentado. Es por eso que se produce hiperglicemia, cuando hay secreción de hormona de crecimiento. ¿Y cuál es el estímulo para que haya secreción de insulina? ¿Cuál es el estímulo, Estefan? Comer, ¿ya? Y cuando comes, ¿qué aumenta? La glucosa. Entonces, cuando hay hiperglicemia, existe hiperinsulinismo. Es por eso que cuando hay secreción de hormona de crecimiento, hay hay una hiperglicemia que se sigue con un hiperinsulinismo. Y como dijimos, en los huesos, ¿qué hay? Aumento de la condrogénesis, o sea, que hay mayor producción de condrocitos. Hay mayor formación de condrocitos, o sea, que el cartílago se sigue formando. Entonces, hay una parte de su libro que dice que, entonces, ¿dónde actúa esta hormona de crecimiento en los huesos largos? ¿Dónde actuaría? ¿Dónde el cartílago? ¿Dónde el cartílago? ¿Viste? En los huesos largos. Claudio. Samantha. ¿Quién sabe? ¿En qué parte del hueso largo dice cartílago? ¿Cómo se llama esa parte? Pero eso es en la articulación. En el cartílago de crecimiento. ¿Dónde se encuentra ese cartílago de crecimiento? Entre la diáfisis y la epífisis. ¿Ya? Entonces ahí actúa esta hormona de crecimiento. Entonces, por eso hay condrogénesis. Se siguen formando cartílago, los condrocitos. Dice que jalan a la epífisis de la diáfisis. ¿Para qué? Para que haya crecimiento en longitud. Y aparte, actúa sobre los osteoblastos. ¿Para qué? Para que produzcan matriz ósea, o sea, que se van envolviendo en matriz ósea. ¿Para qué? Para que el hueso pueda crecer a lo ancho. Entonces, gracias a esto se forman más condrocitos. Y aparte existen depósitos de calcio y fósforo. Es por eso que el hueso aumenta en longitud y grosor. Entonces, como vemos aquí, también aumenta el grosor de la piel, grosor de los cartílagos y el aumento del tamaño y corazón de las vísceras. Todo esto es la función de la hormona de crecimiento.
¿Hay alguna duda aquí? Sencillo. Ahora, en cuanto al crecimiento de los huesos largos, que nos interesa mucho, ¿ya? Esta es la única imagen que he encontrado, que nos explica un poco, porque en el libro no hay, ¿ya? Está aquí medio complejo, ¿ya? Pero, para resumir, ¿ya? Como sabemos, depende todo del hipotálamo, ¿ya? Entonces, el hipotálamo tiene que liberar la hormona liberadora de crecimiento. ¿Por qué circulación llega hasta la adenohipófisis? Por la circulación venosa, portal, hipotálamo, hipofisiario. Gracias a esta circulación, está formada por la arteria hipotalámica, llega hasta la adenohipófisis. Entonces, se libera la hormona de crecimiento, la cual pasa a la circulación, ¿ya? Y para que actúe, primeramente tiene que pasar en el hígado. Entonces el hígado sufre una transformación. Entonces, ¿qué se va a formar aquí? Se forma la somatomerina A, B, C y D. La que es activa para producir el crecimiento de los huesos largos es la somatomerina C. Entonces, esta somatomerina C es la que va a actuar sobre los cartílagos de crecimiento y es el que va a producir el crecimiento en longitud y grosor de los huesos largos. ¿Ya? Es la responsable. Y como ustedes saben, esta somatomerina, ¿ya? Igualmente va a producir hiperglucemia, ¿ya? Como la hormona de crecimiento. Es por eso que se la conoce también como factor de crecimiento insulínico. Es otro nombre. Ahora, se ha estudiado, por ejemplo, en el África, muchos investigadores se han preguntado por qué existe el enanismo en personas en el África, ¿ya? O en este caso, en esta persona, no me acuerdo cómo se llama este actor, ¿ya? No me acuerdo, ¿ya? Sobre todo se ha estudiado en el África. ¿Qué pasa? Se ha visto que ellos tienen producción de hormona de crecimiento normal, ¿ya? Pero esta hormona de crecimiento no se metaboliza a nivel del hígado, por lo tanto no se produce la somatomerina C, y eso es la responsable de por qué ellos no se desarrollan, no crecen como las demás personas, quedan con un enanismo, ¿ya? Pero son enanos proporcionados, ¿ya? Y aparte su capacidad intelectual es normal, ¿ya? A diferencia de estas personas que sufren enanismo de tipo de enanismo hipotiroideo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas personas, igual, aparte de ser bajas de estatura, sufren de cretinismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un bajo coeficiente intelectual. Sobre todo, este enanismo producido por hipotiroidismo se vio, por ejemplo, aquí en Tarija, en el Chaco, ¿ya? Chaco tarijeño, chuquisaqueño y en el Chaco de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la sal no tenía yodo, o el porcentaje de yodo era muy bajo. Entonces se producía hipotiroidismo congénito, que era transmitido por las madres. Las madres tenían bocio y transmitían este hipotiroidismo a sus hijos. Es por eso que los niños nacían de baja estatura y aparte con cretinismo, ¿ya? Todavía hay personas así en Tarija, personas que han nacido antes de los años 80. En los años 80 hubo un programa nacional que comenzó a ayudar a toda la sangre por este problema que hay, ¿ya? Es por eso que hay este tipo de personas, ¿no? Que sobre todo viven en el campo, que sufren este tipo de hipotiroidismo, este tipo de hipotiroidismo que produce cretinismo. En cambio, estas personas que sufren enanismo hipofisiario son personas con un intelecto normal. Regulación de la secreción de la hormona de crecimiento. Se ha visto que en los niños
la secreción de hormona tiroidea es de 6 nanogramos por ml de plasma. En cambio, en los adultos, la secreción de la hormona de crecimiento va de 3 a 4 nanogramos por ml de plasma. Y como vemos en esta imagen, volviendo a ver todo lo que hemos dicho, la liberación se produce a nivel del hipotálamo, ¿ya? Aquí se produce la hormona liberadora de la hormona liberadora de somatotropina, hormona de crecimiento, por la circulación venosa portal hipotálamo hipofisiaria, llega a la hipófisis y se libera la hormona de crecimiento, la cual tiene que pasar al hígado para ser metabolizada como somatomielina C y de esta manera actúe sobre los huesos largos y produzca el crecimiento óseo. Generalmente la hormona de crecimiento se comienza a inhibir a partir de los 21 años. Ya déjalo producirse. Ahora, ¿qué factores determinan la mayor liberación de esta hormona de crecimiento? La falta de aporte de proteínas en forma prolongada. Sobre todo esto se ha estudiado en los niños en África, donde se han visto que son niños flacos y altos, ¿ya? Entonces, esta falta de proteínas, porque su dieta es pobre en carne y huevos, entonces esta clase de desnutrición hacía que se libere mayor cantidad de hormona de crecimiento. Igual, cuando la persona sufre aguda hipoglicemia, o sea, falta de aporte de hidratos de carbono, igualmente existe secreción de hormona de crecimiento. Los estados de estrés que podemos vivir también favorecen el crecimiento, la liberación de hormona de crecimiento. Los estados de inanición, o sea, cuando hay falta de aporte de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, igual activan para que se libere mayor hormona de crecimiento. Por ejemplo, esto se ha estudiado mucho en el África, sobre todo los niños que sufren de desnutrición, lo que se llama el cuasiorco. ¿Ya? Entonces todo esto hace que se libere hormona de crecimiento. Igual los estados de traumatismo que sufren las personas, igual favorece la liberación de hormona de crecimiento. Otro factor que no lo nombra el libro, ¿ya? Igual que ha estado estudiado, las personas que duermen mucho, igual liberan hormona de crecimiento. Hay igual liberación de hormona de crecimiento. Entonces, cuando hay alteraciones de liberación de esta hormona, sobre todo por tumores hipofisiarios, se pueden producir dos situaciones. Una es gigantismo y otra es la acromegalia. Como vemos aquí, esta persona que sufre gigantismo, existe una hipersecreción de hormona de crecimiento que ha afectado sus huesos largos. Entonces, es considerablemente alta en relación con esta persona que tiene una estatura normal. Esto por la hormona de crecimiento. Y se ha visto que estas personas, cuando llegan a la edad adulta de 21 años, son diabéticos. ¿Por qué? Es una de las complicaciones. ¿Por qué sería que sean estas personas diabéticas? Tienen tendencia a la diabetes. ¿Por qué? Daniela, ¿por qué serían diabéticas estas personas? ¿Quién puede responder? Dice, ¿por qué tienen tendencia a la diabetes estas personas? ¿Cuál sería la explicación? Porque tiene una hipoglucemia constante. Porque esta hormona produce hiperglucemia, no deja que la glucosa ingrese dentro de las células. Entonces, una de las complicaciones de estas personas llegan a fallecer por complicaciones de la diabetes. Y otra situación, como vemos, esta persona es muy diferente a estos. Estas personas sufren acromegalia. ¿Qué característica tiene la acromegalia? Que se produce el crecimiento de los huesos, sobre todo de las manos y del maxilar inferior. Son personas que pueden tener una estatura normal, pero sus manos son mucho más grandes y su maxilar inferior con relación a su cuerpo. ¿Ya?
es otra situación que se produce. ¿Ya? Ahora sí hablo de la neurohipófisis. ¿Ya? La neurohipófisis, como vemos aquí, igual, como sabemos, está relacionada con el hipotálamo. Pero de los núcleos supraóptico paraventricular, estos cilindros eje o axones llegan hasta la neurohipófisis. Entonces, la hormona antidiurética y la oxitocina serían liberadas directamente por estos axones que van desde el hipotálamo hasta la hipófisis posterior. Por eso se llama neurohipófisis, por estos axones. Y como ustedes saben, la responsable de transportar estas hormonas por estos axones es la neuroquinina. Y como sabemos, el núcleo supraóptico produce más hormona antidiurética o vasopresina. En cambio, el núcleo paraventricular produce más oxitocina. ¿Cómo actúa la hormona antidiurética? Entonces, la hormona antidiurética, este núcleo supraóptico es un osmoreceptor. Entonces, cuando hay incremento de la diuresis, hay una sudoración excesiva, hay vómitos, hay diarrea, deprivación de agua, incremento de sodio extracelular. Entonces, hay, en resumen, pérdida de agua. Si hay pérdida de agua, ¿cómo van a estar los solutos o electrolitos? ¿Cómo estarían, Anelí? Si hay pérdida de agua, ¿cómo quedan los electrolitos y los solutos? ¿O solutos? ¿Bajos? Elevados, concentrados. Están concentrados, hay mayor concentración de, sobre todo, sodio y cloro. Entonces, esta mayor concentración de sodio y cloro es detectado por el núcleo supraóptico, que es un osmoreceptor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a restringir la pérdida de agua. No deja que se pierda más agua. ¿Cómo lo hace? Restringe la diuresis, por eso es hormona antidiurética. ¿Ya? En resumen, hace que se retenga agua en nuestro organismo. ¿Ya? ¿Con qué más está relacionado aquí el núcleo supraóptico? Con la hipovolemia. María Liz, ¿cuándo se produce hipovolemia? ¿Cuál sería una causa de hipovolemia? Aguda. Hemorragia. Una hemorragia aguda, una pérdida de sangre. Entonces, como saben ustedes, el sangre, el plasma, la mayor cantidad es agua. Entonces, esto es detectado por el núcleo supraóptico. ¿Qué va a hacer el núcleo supraóptico? Entonces, hay mayor producción de hormona antidiurética en mayor concentración. ¿Y qué hace? Produce vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción, Candelaria, ¿sube la presión o baja la presión? Hace que suba la presión arterial. Entonces, esto gracias a la hormona antidiurética, o mejor conocida como ahora en los libros, para el año ya el fisiopato, habla más como vasopresina. ¿Ya? Hormona antidiurética o vasopresina es lo mismo. ¿Qué más? Esta parte me olvidaba. Dice que muchas veces hay una falta de conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Entonces, si hay una falta de conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, no hay una correcta liberación de la hormona antidiurética. Entonces, se produce una enfermedad que se conoce como diabetes insípida. Entonces, la persona comienza a eliminar grandes cantidades de agua. O sea, puede orinar al día 4, 5, 6 litros de orina y está tomando agua todo el tiempo. Igualmente, 5, 6 litros. Entonces,
Si alguna vez una persona en la consulta les dice, no sé qué me pasa, toda la noche estoy tomando agua, como 5 o 6 litros, y al día igualmente orino todo el día, entonces tiene que sospechar de una diabetes insípida, que seguramente lo van a ver en la endocrinología. También tenemos a la oxitocina. Como sabemos, la oxitocina se produce a nivel sobre todo sobre el núcleo paraventricular. Entonces, la oxitocina es la responsable en el 9º mes de embarazo del trabajo de parto. El niño, cuando comienza a descender, entonces su cabeza estimula el cuello del útero, el cervix. Entonces, este está conectado con el hipotálamo. Entonces, se comienza a producir la oxitocina. ¿Y qué produce la oxitocina? Contracción del músculo uterino. Entonces, se comienza un trabajo de parto. ¿Ya? Luego que nace el bebé, la oxitocina también es responsable del alumbramiento. ¿Quién sabe qué es alumbramiento? ¿A qué me refiero con alumbramiento? ¿La placenta? La expulsión de la placenta. Entonces, cuando sale la placenta, eso se llama alumbramiento, el desprendimiento de la placenta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cesáreas, no hay trabajo de parto, no hay producción de oxitocina, se saca el bebé y hay que colocar la oxitocina por vía endovenosa, diluida en 20 ml. ¿Para qué? Para que yo produzca el alumbramiento, se desprenda la placenta y aparte para que el útero se contraiga. Y cuando el útero se contrae, deja de sangrar. Ya no sangra, es importante eso. Aparte, la oxitocina actúa sobre los conductos galactófaros. Estos conductos galactófaros a nivel de las mamas, que son los que van a producir la leche materna. Y aparte, ahora hay estudios que cuando hay relaciones sexuales, igualmente hay producción de oxitocina, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, esta oxitocina es responsable, dice, que te da una sensación de bienestar. Bueno, eso sería todo sobre la hormona de crecimiento y sobre la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Entonces mañana vamos a continuar con lo que es glándula tiroides.